gradas, pero sería un poco Claro, más ahí sí, ahí tienes que dibujarlo. Ya, y esto, o sea, estaba haciendo, dijiste que era para arriba esto, o sea, las losas. El offset, ajá. Entonces, pero cuando llego acá, la También vuelvo hacia acá. arriba. O Ajá, sea, que mida 12.20. ajá, Ah, ya, eso no está. Ya, gracias. de una, Santiago, yo también te puedo compartir pantalla para preguntar. claro. Ahí estás viendo. Eh, ya, ahí estoy viendo. En este de la anterior clase, ¿cómo, o sea, cómo pusiste? Es que yo no estuve en la segunda parte, no entiendo bien cómo poner el edificio en el terreno. Ya. Ya lo repito entonces para que lo veas bien. Y también, ya, otra pregunta. Acá sí está bien, o sea, digamos, tengo este corte, le tengo que poner hatch a esto, ¿verdad? Como al corte para que se vea. Sí, tienes que, o sea, primero colocarle el hatch en el piso, ¿no es cierto? Para que se lea bien. Y luego Sí. en el edificio. O sea, el edificio tiene que tener las losas, las columnas y las escaleras. Es que este corte está acá. Ah, ya. Vuelvo a repetir los elementos que deben tener para que no hayan confusiones, ¿ya? Ya. De una. A ver, entonces voy a compartir. ¿Hay alguien más Ya. que tenga alguna pregunta? Yo, Santiago, tengo igual una duda. A ver, cuéntame. Sí, igual le puedo compartir pantalla. Sí, Ya, y ahí creo que está. La duda que yo tenía son sobre estas gradas, porque digamos, tú tienes, o sea, tú en tu edificio tienes un metro de separación entre edificio. Entonces las gradas que a ti te salieron eran como que 4 grados, claro. Entonces, digamos, yo tengo dos y me tocó, o sea, les hice de tres con la huella y la contrahuella igual de tres. Ya, nunca puedes hacer contrahuella de 3, porque significa que nadie va a poder subir tus gradas y si es que alguien lo intenta, lo más probable es que se tropiece o tenga que hacer un sobreesfuerzo. Acuérdate que la contrahuella siempre va desde 17 hasta máximo 20. No puedes variar de ese rango de valores las huellas, ¿ya? Ya. En tu caso, como estás trabajando una diferencia tan grande de niveles, vamos a hacer que los edificios sean independientes y no haya conexión entre ellos. Entonces, en tu caso, borra todas esas escaleras y deja, bórrales y deja solamente como que si tuvieses dos edificios, el número 1 y el número 2. No pasa nada. Entonces, o sea, no es necesario que yo... No. Sí. Ajá, exactamente. Ya, eso era la duda. De una. Entonces, Santiago, yo también tendría que hacer que se conecten los edificios. En tu caso, como tienes a la misma altura, tus edificios ya se sobreentiende que están conectados. Entonces solo pongo las escaleras del principal. Ajá, exactamente. Gracias. Santiago, yo también tengo una duda, te puedo compartir pantalla. Claro. Ya, a ver, no sé si ya se ve. Sí, ya veo. Ya, lo que pasa es que aquí, no sé si le puedes ver, pero me faltó un poquito para que coincida esto. No sé si hay problema con eso. No. En ese caso, le puedes dejar así, no pasa nada. Ya, esa es una cosa. Y la otra es que en la parte de... O sea, cuando yo quería hacer la axonometría, pero cuando le puse el comando join no me funcionó porque en la modificación tiene estas cosas. O sea, creo que esto está muy... no sé. Ya te cacho, te pasa lo mismo que a mí. Entonces, en ese caso,
Déjame ver, acércate a esa cota. Un poco más. Ya. Entonces, en ese caso, la sugerencia sería que tu modificación de cotas haga más o menos algo así. ¿Se ve en la anotación que hice? Sí, se ve. Ya. Lo mismo con la de acá abajo, entonces trata como que de redondearles más a las puntas para no tener una punta así como esta, sino más circular. Ya. ¿Ya? Y si no le Sí, es modifico eso, ¿le puedo hacer en SketchUp o también tengo que modificar? Si no le modificas a eso, lo puedes hacer en SketchUp. Hazme un favor, déjame ver antes de que te vayas. Puedes colocarle, darle clic a esta esquina que acabo de marcar. ¿A cuál? Aquí. Ahí, dale clic ahí. Acércate a ese terreno que estabas trabajando. Ya. Tampoco te estás funcionando el join, porque fíjate que están elevadas las cotas. Entonces ahora vuelve a la opción de top. Acércate a ese dibujo. Selecciona las que no se podían unir. Es que no sé dónde, creo que ninguna, porque No importa. Entonces selecciona solamente una de las cotas. Esa de ahí. toda. Ya. No, ahí está. Quédate con eso. Ahora, ándate a la opción de acá que acabo de marcar. No. Vuelve a top. Y aquí. Ya. En las propiedades, ándate hasta la parte de más abajo. Primero, perdón, que aparezcan todas, eso en al. Dale clic. Y ahora sí, ándate hasta abajo. Ya, ¿te das cuenta que en la elevación dice 5.05? Ahí selecciona todas las cotas, no solamente cotas, no la arquitectura, y te aseguras de que la elevación diga 0. No se estaban uniendo esas porque tenías una línea elevada y la otra en el piso. Entonces, por esa razón con el join no funcionaban. Tal vez si les pones a todas las cotas en elevación 0, te funcione bien el join y no tengas que hacer la modificación de la curva como te expliqué, sino que ya se pueden quedar tal como lo tienes. Ya. Bueno, sentido. ¿De una? Ya, gracias. Ya. Entonces ahora sí, vamos a empezar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, primero vamos a hacer una recapitulación de todos los dibujos que debemos tener. Como ustedes se dan cuenta, yo no tengo todos los dibujos trabajados porque la idea no es que yo haga todo el ejercicio, sino hacer un par de ejemplos y que ustedes resuelvan cada uno en su proyecto lo que sea necesario. Entonces, en este caso, el primer dibujo que tenemos es la implantación con las curvas de nivel y los dos cortes. Y luego tenemos dibujados los cortes. No hace falta tener la porción del terreno encima del corte, ¿ya? Entonces tenemos estos tres dibujos iniciales. Después tenemos el siguiente, que es el terreno con el ejercicio de la primera modificación de curvas de nivel, en donde implantamos un cubo sólido de 12 por 12, por 12 de altura. Y de eso también tenemos tanto el corte longitudinal como el corte transversal. ¿Ya? Finalmente tenemos la implantación, la planta baja y la planta número 1 del edificio que estamos trabajando, junto con sus dos cortes, tanto el longitudinal como el transversal, que yo en este caso le voy a copiar al mismo, pero para que se vea con las mismas lógicas, ¿ya? Entonces, en este caso,
nuestros dibujos que debemos presentar son estos de acá. Había una persona que tenía la pregunta de si le debemos rellenar al volumen, sí, pero me acuerdo que en ese dibujo era una L. Tratemos de hacer que sea el cuadrado para tener el ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, nivel natural del terreno, cotas naturales y originales. Primer ejercicio de modificación de cotas con la implantación de un cubo de 12 por 12 y sus cortes respectivos. Santiago, en ese cubo de 12 por 12 y 12 de altura, tienes dos cortes, pero son diferentes cortes. Perdón, no te escuché. O sea, tienes dos cortes de este, ¿no es cierto? Ajá, el longitudinal y el transversal. Siempre manejo esos dos cortes, uno longitudinal y un transversal. En este caso, ya. me hace falta colocar este corte acá. Ya, eso. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Y luego tenemos implantación, en donde se ven las cotas y el edificio con intensidades. Luego tenemos planta baja, en donde se ven las columnas, los ejes y las cotas tal cual. Y luego tenemos planta número 1, en donde lo que resalta es la planta y las cotas se hacen grises. ¿Ya? Hasta ahí ya estamos claros en lo que hay que hacer. Y luego la axonometría, que se ve así en mi caso. Sí. Ya voy a repetir el tema de la axonometría para que ustedes lo tengan claro. Una pregunta. Ajá. O sea, tenemos que hacer la planta baja, que es con el terreno En los colores correspondientes. y la primera planta, que es el terreno En grises. pero es lo mismo, solo cambiamos el terreno. Sí, o sea, le cambias el terreno, pero ya les voy a dar las especificaciones para diferenciar bien la planta 1 y la planta 2. Bien. ¿Ya? Gracias. Y es corte longitudinal y transversal también. Ajá. Bien, entonces generalmente pasa lo siguiente. Cuando tú tienes, o sea, por ejemplo, tus profes de dibujo te dicen, sí, a los cortes, a las plantas y a todo tienes que ponerle ejes, dimensiones, niveles, nombres de los espacios, intensidades y bla, bla, bla. Cuando llegas a taller y le presentas a tu profesor el primer avance de tu diseño y le enseñas un dibujo con ejes, con niveles, con nombres, con dimensiones y con todo, te dicen, no le pongas todo eso, quítale, no me sirve de nada que le pongas ejes, yo quiero ver primero tu dibujo con una lógica de diseño y un dibujo expresivo. En ese sentido tenemos que saber diferenciar bien en qué etapa están, tanto en taller o en sus proyectos, para poder presentar sus dibujos acordes. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el primer ejercicio de la siguiente manera. Venimos a layout. Una vez que ya tengamos todos los dibujos, recuerden, yo no estoy poniendo muchas simbologías que ustedes deben poner. El objetivo de este ejercicio es que tenga todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, si ponemos ejes, tienen que haber dimensiones, ¿no es cierto? Tienen que haber niveles, tienen que haber todas las simbologías necesarias como para demostrar que esto es un trabajo adecuado. Bien, entonces venimos a layout. Lo primero que voy a hacer es editar la página y voy a colocar una lámina en A1 en formato horizontal, escala 1:1 en milímetros. Voy a colocar las puntas en acá, le voy a decir que aparezcan, las voy a colocar en máximo y también voy a permitir que se impriman las transparencias. Ok, entonces tengo mi primera lámina en A1. Lo primero es determinar cuántos dibujos van a alcanzar aquí.
Entonces selecciono el viewport, lo agrando, le doy doble clic. Con este botón de acá le voy a desactivar la grilla para que no moleste y me acerco a los dibujos que tengo. Entonces voy a empezar con el primero, que sería el terreno natural. Entonces lo vamos a colocar en escala. Voy a probar con una escala en 200. Ya. Entonces en este caso voy a colocar el primer dibujo. Esa lectura de yoga, yo me leía el paso, no están mis compañeros, ¿saben? Como ustedes pueden ver, el primer dibujo tiene una información técnica básica, como por ejemplo el texto, las líneas de los cortes y las curvas de nivel. Entonces en este caso tenemos un dibujo técnico con todos los elementos necesarios para demostrar de qué se trata. Lo que me haría falta es escribir implantación, curvas de nivel, escala 1 a 200, ¿no es cierto? El objetivo del proyecto número 2 es que ustedes sean capaces tanto de producir información técnica como información expresiva. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con la siguiente lógica. Selecciono el terreno original, lo voy a copiar, le voy a poner acá al lado. Entonces, en este caso, yo ya presenté mi información técnica con todas las reglas necesarias. Ahora quiero presentar un dibujo que te impacte más que cualquier otra cosa. Entonces, lo primero, le voy a ocultar el texto y le voy a decir a los cortes que no aparezca. ¿Ya? Después voy a seleccionar todas las cotas, solamente las cotas internas, no la línea perimetral, y las voy a colocar en un gris color 251. En el layer hatch, ahora entonces voy a colocar un hatch saltándome una línea. Para que esto funcione, debemos asegurarnos de que las líneas estén siempre topando el borde. Entonces voy a corregir aquellas que están fallando. Ya. Entonces en este caso coloco el hatch siempre saltándome una. Ya, entonces selecciono y le vamos a editar de tal forma que en este caso yo quiero que sean líneas a 45 grados, que tengan la escala de 1, el color en el que se van a imprimir es 251 y le voy a colocar también un fondo en color 253. ¿Ya? Le voy a dar clic derecho y le voy a setear el origen en el punto de ahí. Con
con match properties igual al que hice en un principio y tendríamos entonces esto, ¿ya? Aquí no le reconoció el fondo, pongámosle el fondo nuevamente. Sí está, bueno. Mi compu está un poco lenta, sospecho que es por tema de memoria, por eso se traba un poco. Luego voy a colocar otro hatch, le voy a decir nuevamente que sea así. Y en este caso voy a colocar en las faltantes. La diferencia va a ser que ahora va a tener el color 253 y el fondo el 251. ¿Ya? Entonces ahora sí, tengo ya el dibujo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos el primer dibujo, que es un dibujo técnico, y tendríamos el siguiente, que ya es un dibujo expresivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, nuevamente le colocamos en escala 1:200. Y el objetivo de este ejercicio es tener siempre en todos los dibujos que hemos visto un dibujo que sea netamente técnico, es decir, aquí aparece, bueno, en este caso las líneas de corte no son adecuadas en escala, pero sí en expresión, lo ven, línea, punto, línea, punto. Entonces tenemos el primer dibujo como un dibujo técnico y en cambio tenemos al segundo dibujo como un dibujo expresivo, en donde podríamos determinar tal vez ya una calidad gráfica diferente, ¿no es cierto? Fíjense un poco en cómo funciona el tema de las líneas, ¿no es cierto? Puede ser interesante empezar a jugar de diferentes formas para conseguir efectos, como por ejemplo el siguiente. O sea que quiero un terreno modificado que esté técnico y otro que tenga expresión. Entonces, en este caso, por ejemplo, la diferencia se centra en, primero fíjense en los cortes, ¿no es cierto? El corte ya no atraviesa por todo el dibujo, sino que solamente se aparece en el lateral. Luego el dibujo, en este caso, tiene, por ejemplo, las líneas entrecortadas, las líneas del hatch en horizontales. Pero si ustedes también se fijan, más o menos, aparecen un poco desfasadas las unas de las otras, ¿no es cierto? Eso también puede ser una intención del diseño con el objetivo de tener unas mejores aproximaciones o lecturas del terreno. Y entonces lo que nosotros debemos lograr en absolutamente todos nuestros dibujos es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con las puntas y por alguna razón colocan los dibujos en la posición que corresponde, pero las líneas siguen apareciendo en color, es porque aquí ustedes están en una opción de visualización escondida. Para
para que funcionen los colores que se han asignado con los diferentes grosores y todo, debemos asegurarnos de que esto esté en la opción de 2D wireframe, y ahí sí se colocan en el color correspondiente y en el grosor correspondiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tengo ahí el primer ejemplo, donde tengo el dibujo en el un sentido y en el otro. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del corte, nosotros tendríamos el primer corte en donde aparecen los niveles, los ejes. Aquí también ustedes deben colocar ambientación, es decir, pueden colocar personas, muebles, cualquier cosa que les atraiga, para que el corte se vea con la lógica que hemos trabajado. Este sería, por ejemplo, el dibujo técnico. Puede tener los nombres de los espacios, las dimensiones y todo lo demás. En cambio, en el dibujo expresivo, por ejemplo, buscamos, en lugar de colocar los ejes y los niveles, posiblemente colocar un hatch de fondo en donde pueden aparecer de vacío unas nubes. Podemos colocar, por ejemplo, una textura de pared, diferenciar bien la textura del piso, ¿no es cierto? Y hacerle que el dibujo, en lugar de tener información tan técnica, tenga información que de alguna forma nos genere una impresión. Es decir, que tenga una expresividad o una intención propia que ustedes le coloquen. Oye, ¿le podemos colocar árboles? Claro, le puedes colocar árboles. Puedes también colocarle personas, también puedes colocar todo aquello que tú consideres que le dé fuerza y potencia al dibujo. Por ejemplo, en el caso de los cortes del terreno, la información técnica correcta para la información del terreno puede ser algo así. Colocamos unas líneas entrecortadas en cada una de las gradas, ¿no es cierto? También dibujamos las gradas y dibujamos la línea del nivel natural del terreno más gruesa y colocamos la información necesaria al lado. Entonces este puede ser, por ejemplo, la característica de un dibujo técnico, y en cambio, en el dibujo expresivo, si ustedes se dan cuenta, ya no aparecen los niveles, ya no aparecen las gradas, aparece ahora solamente el terreno cortado por la línea natural del terreno y luego un fondo en donde nuevamente pueden aparecer, por ejemplo, nubes, pueden aparecer árboles y pueden aparecer cosas adicionales. De tal forma que, para que lo vean en el CAD, por ejemplo, aquí la información del corte del nivel natural del terreno número 1 aparece así. Y en cambio, la información del corte expresivo aparecería así. Entonces, en este caso ya no tenemos ni las gradas ni los niveles, sino solamente la línea que resultó de esto con su grosor correspondiente. En cambio, en el caso de acá, fíjense, aparecen nuevas texturas, aparece un fondo, aparecen transparencias, hay una diferenciación de la tierra rellenada con la tierra natural, y entonces obtenemos dibujos con esas características. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con lo que se debe hacer? Santiago, yo tengo una pregunta. ¿Cómo haces para que el hatch tenga sombras? ¿A qué te refieres con sombras? O sea, yo veo que en tu hatch, por ejemplo, se ven dos tonalidades, como se ven negros y blancos. Ya. Ajá, Entonces, en ese caso, por ejemplo, fíjate, tenemos el hatch con un color de fondo, ¿no es cierto? Para poder colocar eso, te vienes al model
seleccionas cualquier hatch. Entonces en este caso yo selecciono este hatch y tú vas a encontrar la primera opción que te dice el color, entonces yo aquí le voy a colocar en rojo y luego aparece esta opción de acá que corresponde al color de fondo, que le puedes colocar en amarillo, por ejemplo. Ya, entonces en ese caso yo hago combinaciones utilizando, por ejemplo, el color 254 de fondo y podríamos usar el color white de tal forma que cuando yo seleccione ese dibujo, te das cuenta, aparece el color negro y luego el color de fondo que sería el 254 que corresponde a un gris bastante ligero. Y de esa forma obtienes un hatch que tiene un color de fondo. Fíjate, aquí en este caso como yo coloqué en white las líneas